sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Por consiguiente, ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República hasta el 1 de mayo de 1900. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. ¿Quién va a votar, digamos, por Daniel? Nada. ¿Quién va a votar por Arnoldo? Tampoco. Entonces hay que ver por quién vamos a votar. Se agachó, tomó en las manos la víbora, la metió entre su pecho para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La mesa redonda para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La mesa redonda para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. Viví la emoción del fútbol. Inscribí tu equipo con una recarga de 1.500 córdobas para participar en la Copa Movistar de América en las zonas deportivas de Managua, Estelí o Chinandega. Los 3 primeros lugares se premiarán con celulares y tablets Huawei y hasta 80.000 córdobas en efectivo. Presenta Huawei. Patrocinan Zona Deportiva y El Nuevo Diario. 10 integrantes por equipo. Categoría libre. Movistar. Compartida, la vida es más. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, fraudes electorales, guerras, revoluciones, amarres políticos y mucho más. Es lo que usted puede leer y analizar en la obra de su ingeniero Adolfo Díaz Lacayo, titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Esta obra tan interesante que recorre 200 años de historia de nuestro país puede ser adquirida en las principales librerías de Managua y en casa de su autor por los teléfonos 2278-1953, 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. ¿Sabes por qué me gusta el azúcar? Te adoro, mami. Mami, te quiero. Yo también te quiero. Es por ello que mi vida es dulce, mi vida es bella. Y para estar más cerca de mi familia solo agrego energía natural, que me la da el azúcar. Azúcar empacada Monterrosa, fortificada con vitamina A. Monterrosa, mi marca, mi azúcar. Hola amigas y amigos oyentes de Radio 800. Les saluda Luis Enrique Mejía Godoy y quiero invitarles por este medio al reencuentro que tendré con el Grupo Mancotal el día martes 16 de junio en el Teatro Nacional Rubén Darío. Un concierto único e inolvidable para celebrar 35 años de haber sido fundado este histórico proyecto musical. Les esperamos en el teatro el 16 de junio. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, muy buenos días. Gracias, Wally. Ahora estamos en las manos de Wally, ¿verdad? Porque Ulises López ha tenido que salir. Gracias, Wally, por estar con nosotros apoyándonos en los controles como ingeniero de sonido. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos a un programa más de
la mesa redonda en el segmento ¿Vale la pena la democracia? Una pregunta que siempre nos venimos haciendo. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy viernes 12 de junio del año 2015. Gracias, reitero mi agradecimiento a cada una de las personas que tiene a bien mandarme sugerencias, preguntas, comentarios, reflexiones a mi teléfono celular, el 8380-7696, y a las personas que me escriben por las redes sociales, en Facebook. Gracias también por la acogida que ha tenido el esfuerzo que estamos realizando prácticamente desde hace un mes ya. Ayer cumplimos un mes de estar remitiendo a una gran cantidad de correos electrónicos, un boletín electrónico que es precisamente el resumen de noticias. Pretendemos que sea una plataforma de información ágil, objetiva, imparcial, bastante breve, ¿verdad? Para que los hombres y mujeres que toman decisión en Nicaragua puedan informarse. Muchas gracias por la aceptación que ha tenido este boletín de noticias. Están con nosotros ya nuestros invitados de los días viernes, el doctor Alberto Saborío y el doctor Juan Carlos Vilches. El doctor Danilo Aguirre está en su casa escuchándonos y hasta allá le mandamos un saludo fraterno, caluroso, ¿verdad? Esperamos que todo le vaya muy bien. Bueno, en esos chats, Juan Carlos, Alberto, hemos estado recibiendo alguna información que dicen, hombre, ustedes ya tuvieron un foro, ¿verdad?, en la Universidad American College, ya tienen un año de estar brindándonos información bastante actualizada sobre el tema de la democracia, pero les adolecen ustedes de la práctica, de decirnos cómo podemos implementar, cimentar la democracia en Nicaragua, porque a la luz de todo lo que ustedes nos dicen, dice un oyente, pues nos queda claro que en Nicaragua no hemos tenido procesos democráticos auténticos, o algunas chispitas que han habido se han truncado por muchas razones. Entonces, díganos cómo podemos. Ya sabemos que vale la pena la democracia. Ya está totalmente demostrado que la democracia sí paga, sí rinde sus frutos, sí nos da desarrollo. En términos teóricos, eso ustedes lo han demostrado, sigue diciendo el oyente. Pero, ¿cómo conjugamos en la práctica estos elementos? Habida cuenta de que estamos ya calentando motores para una próxima contienda electoral, donde los actores políticos empiezan a figurar con mayor presencia en los medios de comunicación. Entonces, nos gustaría saber cuáles son sus puntos de vista alrededor de este tema. ¿Cómo podemos cimentar la democracia en Nicaragua? ¿Dónde está la esencia de esa cimentación? ¿Con quién empezamos la ronda? Empecemos con el doctor Alberto Saborío. Bienvenido, doctor. Gracias. Ya que tocaste el tema de las elecciones, que dice que y hay un ambiente electoral en el país, también tiene su relación con la democracia precisamente, el proceso electoral, y también las actitudes que se ha asumido en Nicaragua ante estos procesos. Es decir, las elecciones han sido un medio para escoger gobernantes, no es parte de la naturaleza de la democracia. ¿Por qué? Le digo, por la sencilla razón de que si mañana se elige un dictador, entonces ese dictador, porque fue electo por mayoría, es demócrata. No, la democracia es una serie de valores que tiene que llevar a cabo los gobernantes para que verdaderamente sea democracia. Cuando un gobernante es elegido por mayoría, pero a pesar de esa mayoría, él lo que practica son los valores tradicionales, en este caso pues las dictaduras, la falta de libertad, es decir, que niega todas las garantías de libertad que la libertad tiene. Entonces, en ese caso, se podría decir, el dictador no se convierte en demócrata porque fue electo por mayoría. El tema que en verdad interesa tal vez al nicaragüense en lo inmediato
es las próximas elecciones y las actitudes de los diferentes grupos políticos o partidos políticos frente a estas elecciones. En general, en Nicaragua, en política siempre se ha descalificado al que no piensa como él. En el caso, por ejemplo, de alcanzar el poder, si no es a través de una lucha cívica, tendría que ser a través de la violencia. Sin embargo, nadie se atreve a decir que si no hay salida cívica, tiene que haber salida violenta. Pero hay otro camino que se ha venido practicando y lo hemos visto muy de cerca en Guatemala ahorita, que acaban de destituir a la vicepresidenta y el presidente está en jaque. Y ha sido la población, es decir, la sociedad civil, la que ha llevado la batuta en este proceso de cambio en Guatemala. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre de descalificar siempre a los grupos políticos, sin ver el lado positivo que estos grupos tienen. Yo lo digo porque desde analizando la historia de Nicaragua con respecto a la participación electoral, todo se ha criticado, incluso pues se les ha deformado. Cuando se habla, por ejemplo, cuando participaba en las elecciones en tiempo de Somoza, se les llamaba zancudo y se les decía pues de que se les descalificaba completamente. Y en verdad, en ese momento, el gobierno gozaba del apoyo internacional, del apoyo de la iglesia, del apoyo del ejército, del apoyo de un gran segmento social del país, y lo lógico era buscar, si no se tenían las armas para derribarlo, buscar los medios cívicos para hacer el cambio. Pero esos medios cívicos no se pudieron dar, ni se podían dar por la descalificación que sufrían a diario. Es decir, delegitimaban la acción. Y ahora mi temor es que ocurra lo mismo. Y esto te lo digo porque yo ni aspiro a ser diputado, no es candidato, nadie de mi familia es candidato a ningún puesto público, así porque no tengo ningún interés particular en que las elecciones, participar en esas elecciones. Pero es lógico que si no se tienen los recursos materiales para hacer un cambio, tenés que echar mano a los recursos humanos, es decir, en este caso a los cambios de valores, a desarrollar una sociedad que entienda la importancia de los valores para el desarrollo del país. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita de partidos políticos que verdaderamente se involucren en la lucha, pero en la lucha, si es la lucha cívica, enseñando qué cosa es la democracia y por qué se lucha por la democracia y cuáles serían las consecuencias que traería o los beneficios que tendría implantar un proceso democrático en Nicaragua. Todo eso es muy importante ahora. Juan Carlos, discúlpame, hay 2 llamadas telefónicas, la gente se está activando de manera temprana. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Bienvenido. Adelante, lo escuchamos. Aló, gracias Sergio por dejarme participar. Doctor Saborío, yo entiendo la democracia, que es una de las actitudes más positivas de cualquier ser humano. Y fíjese usted, a veces nos da tendencias negativas la democracia por una sencilla razón. En la democracia, practicada en las elecciones libres, la democracia tiene su debilidad, porque da lugar a que engañadores asuman el poder, que engañen al pueblo, como el caso actualmente de Nicaragua, porque fue con engaños de promesas que accedió al poder, además con una mayoría absolutamente cuestionable, doctor Saborío. Así que la democracia es uno de los peores problemas que tiene, es permitir que gente no idónea
para gobernar llegue a un poder máximo o como primer ciudadano. Otra cosa, contienda electoral. Yo no veo contienda electoral aquí por ningún lado y creo que la mayoría estamos en eso. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos una contienda desde hace años contra los precios de la comida, contra el desempleo, contra la falta de salud, contra la sumisión del sistema educativo al sistema de gobierno. No, sumisión me refiero respecto a ocupar a los estudiantes, incluso para hacer proselitismo y campañas políticas que no han quedado más que una deficiente educación en nuestro pobre país, rico y pobre país. Así que, doctor, yo contienda electoral no le veo, pero sí veo lo que usted también mencionó, personas de que a manera de zancudo están buscando algunos puestos porque saben de que no van a ganar estas elecciones por la poca credibilidad que han tenido en el pueblo después de haberlos decepcionado y haber mal usado la confianza que ese pueblo les dio, el pueblo de Nicaragua. Más bien yo preferiría de que si en realidad son líderes y quieren a su pueblo, demanden a este gobierno que gobierne para todo, que se implemente justicia social, que ayudemos al campesinado, que ayudemos a la costa atlántica y que busquemos cómo hacer, en vez de elecciones, centro o atraer industria para proveer más trabajo a nuestra gente. Con solo que industrializamos la producción agropecuaria, ya haríamos un paso adelante, pero para esto hay que habilitar al campesinado que no tiene con qué sembrar. Entonces empecemos por ahí, pero esto de contienda electoral, hombre, este es un acomodaticio de las personas que andan ahora con el bochinche de destituir al Consejo Supremo. ¿Qué ganan? Ponen otro y ya estuvo, y ellos con esa cantinela quieren atraer votos. Yo creo que no, ya es tarde para que sigan jugando con este pueblo tan tremendo. Y si aguantamos la lluvia que estamos aguantando, ¿qué más hemos aguantado este gobierno? ¡Aguantamos todo! Buenos días y muchas gracias. Otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Hola, bienvenido, lo escuchamos. ¿Está la otra línea? Sí, se cayó la llamada. Tal vez nos puede volver a marcar, ¿verdad? Porque hemos notado, después de los aguaceros, pues quedan las líneas un poco... ahí está sonando ya el teléfono. Adelante, por favor, denos su nombre. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, adelante. Escúchame. Quiero decir algo respecto a que tantos años la democracia, ¿verdad? Como que les ha caído la maldición, ¿verdad? A este gobierno y a gente que trabaja en el Consejo Supremo Electoral. Escuchen, hace poco, el año pasado se murió René Herrera, un traidor al liberalismo, y ahora se acaba de morir un Marenco, un señor que se llama Marenco, ¿verdad? Otro delincuente electoral que se compaginó con la Frente Sandinista, al igual que los de acá arriba. Ojalá que se mueran todos, incluyendo la Rosa de Morir en Europea, para que nos dejen en paz en este país. Gracias. Bueno, muchas gracias. En el turno le correspondía a Juan Carlos, ¿verdad? Pero, doctor, usted quería complementar algo sobre la pregunta y el comentario que hizo don Jorge Reyes. Bueno, lo que quiere decir es que hay que organizarse y la organización requiere principios y valores alrededor del cual se vayan a organizar para realizar esas tareas que él señala. Desde luego que son indispensables para Nicaragua. El desarrollo del país, no solamente de un sector del país, de una parte del país, sino del país en general, ¿verdad? Que hay una carencia total de bienes materiales, digamos, y de bienes espirituales también, pero vamos, insistimos más en los bienes materiales porque son los más visibles. Nosotros no creemos que son las elecciones las que van a corregir, pero es el pueblo que puede cambiar las cosas a través de elecciones. Si las elecciones son robadas, pues entonces el pueblo está autorizado a emplear medios para que se le respete su voluntad. Ok, hay llamadas telefónicas. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Aló. Adelante, te escuchamos. Adelante. Buenos días. Un gusto saludarte, Sergio. Saludo a tus invitados. Mira, yo respeto los criterios de la gente, pero hay que estar consciente de que los sistemas no son perfectos, sobre todo cuando los seres humanos estamos de por medio. Yo no culparía a la democracia
y a su institucionalidad como una de las culpables de que hoy hayamos caído en manos de un sistema político totalmente desfavorable a los intereses de la nación. Yo lo atribuyo al fracaso de los políticos anteriores, a la incapacidad de vender o de completar la idea de un sistema demócrata institucional que al final se tornó corrupto. La culpa de que hoy tengamos este sistema empieza con los gobiernos del señor Arnoldo Alemán, con el señor Enrique Bolaños y con el descontento de la mayoría de la población. Obviamente eso es aprovechado por los astutos, pero eso no tiene nada que ver con la democracia. La democracia da los parámetros para que los sistemas funcionen. Comentarios como que hay que reformar la ley electoral. Lo que hay que reformar es el criterio de la gente para que escoja a la mejor gente, porque aquí escogemos políticos, no escogemos técnicos, y es el primer gran error. No es culpa del sistema que los nicaragüenses tengamos algunas porquerías dirigiendo esta nación, es culpa de los nicaragüenses que embobadamente los escogemos, y es culpa de los nicaragüenses que ese sistema se violente y se torne en izquierda moderada o tiranía moderada o dictadura moderada y todos esos nuevos criterios, porque ahora no es necesario ver sangre para matar a alguien, pues. Entonces la culpa la hemos tenido nosotros mismos, seguimos sin saber qué escoger y no nos quitamos el yugo, y es una decisión muy propia del nicaragüense. El día que nos quitemos el yugo y empecemos a demandar al Estado y empecemos a hacer como los chapines que exigen que se vaya un corrupto, o como los hondureños que mueven una sociedad entera para que el presidente haga cuentas, o como los venezolanos con sus medidas razonables de tolerancia y respeto, cualquier presidente con dos dedos de frente tiene que actuar. Y como bien decía el señor Saborío, si no se actúa por las buenas, pues la historia ha señalado que los nicaragüenses somos hoyos de presión, que un día esa olla tira la tapa y pasan los desastres que nos han pasado. Entonces yo no culparía al sistema. La democracia realmente son las que encaminan los desarrollos de las naciones y son las que necesitan como plataforma a los políticos para volverse en tiranos. Incluso las economías socialistas y con todos esos esquemas todos extraños necesitan de países demócratas para subsistir, porque ahí es donde se da el verdadero desarrollo económico sostenible. Al final sepamos a quién escoger, hombre, seamos maduros. Mientras tengamos un corrupto manejando un sistema, es como poner un ladrón en una bóveda de un banco. Por más sistemas y software informáticos para cuidar ese dinero, él lo va a descubrir y se va a llevar la plata. Un gusto saludarles, amigos, siempre es bueno escucharlos. Muchas gracias, Eddie. Bueno, hay varias cosas. Pregunto concreto a Juan Carlos. Estos procesos de democracia donde suponete pues que aprovechándose del sistema accede alguien con vocación autoritaria o dictatorial, ¿qué mecanismos tiene la propia democracia para deshacerse de ellos? Formalmente hablando, sin llegar precisamente al cauce de la violencia, de la resistencia pacífica, de la desobediencia civil. ¿Qué mecanismos hay? Hay llamadas telefónicas, permíteme, hay dos llamadas telefónicas. Adelante, por favor, denos su nombre y está al aire. ¿Aló? 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 Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Bajarle el radio, sí, un momentito. Buenos días, don Sergio. Buenos días a su panelista, invitado. Varias veces lo hemos conversado, ni siquiera discutido usted y yo el concepto de democracia, y casi hemos llegado a acuerdo con algunas diferencias, pero a veces yo me sorprendo expresiones de personas que se supone que son demócratas haciendo expresiones de mal gusto en su programa. Yo puedo tener diferencias con Sergio Marín, con el Consejo Supremo, con Daniel Ortega, con Montealegre, pero cuando alguien muere, pienso yo que hay que respetar eso, pues, sobre todo viniendo de un demócrata, ¿verdad? Con toda la forma que lo dicen. Me parece de muy mal gusto la llamada que hubo diciendo que está bueno que se haya muerto el señor Marenco Cardenal, con quien no me une ninguna amistad, pero es un ser humano, un nicaragüense, un funcionario bueno o malo de este país, pero un funcionario de este país, pues, y el cual
debió haber sido criticado cuando él estaba vivo, ahora ya no se puede defender. Me parece, amigo Sergio, que usted debía de moderar el programa y decir que esas cosas no caben, pues. Porque si usted no dice nada, entonces va a parecer como que si eso está correcto. Por la buena salud de su programa, estoy haciendo esta crítica que me parece oportuna, pues. Por la buena salud de su programa. Porque no caiga su programa en esa chocarrería, en esa cosa tan desagradable. Los saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay otra llamada telefónica? Adelante. No. Bueno, ok. En efecto, fíjense, sí hay una llamada, está entrando llamada. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, habla Abraham Ulloa. ¿Aló? Lo escuchamos, adelante. Sí, bueno, gracias por dejarme participar en su programa. Fíjense que ayer estaba revisando una página que se llama Latinobarómetro, por cierto. Hay cuestiones interesantes. En el último estudio que se hace del 2014 sobre o sea, yo invito a la gente que pueda leer, que abra la página de Latinobarómetro y vea la percepción que tiene, por ejemplo, los latinoamericanos de la democracia. Se hizo una evaluación del 1, siendo el 1 la dictadura, y esa es la del 2014, la evaluación hecha en el 2014, ojo, no es del 2015. Entonces, resulta, por ejemplo, que los latinoamericanos, por poner un ejemplo en números redondos, ¿verdad?, valoran a las democracias locales, por ejemplo, en Nicaragua, por decir 6.4, ¿verdad?, y a Estados Unidos con un 6.3 y a China muy cerca con 5.9. O sea, la percepción que tenemos los latinoamericanos es bien sui generis en ese sentido. Pero bueno, yéndome a los temas que se están tocando aquí directamente, quisiera referirme en primer lugar a la violencia, amigo. Mire, yo soy de los que opino que esto es una frase de Jean-Paul Sartre que dice que cuando los de arriba se pelean, los de abajo mueren. Porque mire, pasó la época de los 70, en los 80, las dos guerras que hubo, dígame quién de la clase, de la élite de este país va a mandar a sus hijos a la guerra. Si los va a mandar Daniel o los va a mandar Montealegre, por ejemplo, yo no sé, o si los va a mandar alguno de los que está ahí en la radio. Es muy fácil hincar a la gente y echarlo a pelear. Me parece que hay otra forma, ¿verdad? Con todo respeto. Ahora, el problema que surge realmente es que la gente, el debate que ha habido en este programa es que si la democracia da. El problema es que en los años 90 se le estuvo poniendo democracia a unos regímenes que si bien fueron electos, ¿verdad?, tenían un pequeño problema, y es que cooptaron el neoliberalismo al igual que lo hizo este. ¿Y cuál es el problema del neoliberalismo? Bueno, que simplemente pone a las personas jurídicas por encima de las personas propiamente naturales, desdichas, ¿verdad? Entonces, ese problema de poner a las personas jurídicas, a las empresas como entes superiores, así como lo hicieron los comunistas, es decir, el Estado, ¿verdad? Ahora bien, no se puede criticar a la empresa porque entonces ya le ponen un adjetivo. Entonces, mientras no se resuelve esa igualdad, mientras los pueblos no se les permita criticar, mientras no haya una organización de parte, porque ojo, la organización auténtica va contra el Estado y contra las empresas que abusan, y eso ningún partido lo va a querer organizar, ni el Frente Sandinista ni de la oposición. Y ya por último, para terminar, ¿verdad?, ahí escuché que en los 70 existía la policía. Yo no sé, yo creo que solo había guardia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero referirme a algo que dijo muy brevemente doctor Vilches, a algo que dijo don Alfonso. En realidad él tiene razón. Pero la gente que conoce este programa, la gente que habitualmente escucha este programa, sabe cuál es nuestro estilo. Y entonces fíjense que muchas llamadas pueden entrar y si se refieren a epítetos, pues se van a estrellar contra una muralla, que es el estilo de este programa. El estilo de este programa es pues un lenguaje mesurado, ¿verdad? No ofendemos a las personas, mucho menos a los muertos.
Alfonso, usted me conoce perfectamente, yo no soy partidario, ni mucho menos acaricio esas posibilidades de andar ofendiendo a las personas. Definitivamente, si aquí estamos promoviendo la democracia y el disenso y la opinión de los demás, pues debe privar el respeto a las personas. Y ese respeto es independientemente si me cae bien o me cae mal, si comulga con mis ideas o no comulga con mis ideas. Entonces, este programa no va con eso. Así es que se autoexcluyan, que se abstengan las personas que en este programa quieran utilizarlo para mandar mensajes, porque no son los más adecuados, ni los convenientes, ni los que este programa alienta. Llamada telefónica, adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Adelante, lo escuchamos. Está ahí. Sí, se cayó. Bueno, Juan Carlos, disculpanos en realidad, ¿verdad? Por el atraso, pero son puntos de vista importantes que nosotros apreciamos mucho. Resumiendo, se puede acceder al poder, ¿verdad? ¿Qué mecanismo tiene la democracia para, digamos, interrumpir mandatos, ¿verdad? Que aunque fueron elegidos por mayoría, ¿verdad? Ya no le convienen al pueblo. Sí, buenos días amigos Radio Escuchas. Vamos a empezar por el punto de inicio de esta sesión del día de hoy, cuando como punto de partida Sergio Marín planteó la opinión de un oyente en el sentido de que él ya sabe lo que es la democracia, de que a través de todas estas charlas y estos intercambios que hemos tenido a lo largo de un año, él ya está claro de lo que es la democracia, y que entonces por lo tanto ahora nosotros tendríamos que dedicarnos a aterrizar y a buscar cómo solucionar problemas. Yo quería iniciar también hablando de que si este amigo, este oyente, que ya sabe lo que es la democracia, preguntarle y devolverle la palabra para que él haga o actúe en consecuencia con eso de que él ya sabe qué es la democracia. Es decir, si él ya sabe, o hay varias personas que ya están más claras en qué consiste la democracia, obviamente tiene que haber un comportamiento conforme a ese conocimiento y a ese nivel de conciencia. Pero, igual que en toda sociedad, igual que en el pensamiento humano, nosotros no podemos dar reglas ni recetas, no tenemos la solución, pero sí podemos esbozar algunos caminos para solucionar el problema de Nicaragua. Y esta pregunta última, pues, de cuáles son las salidas de Nicaragua, es decir, la podemos esbozar primero partiendo del conocimiento. Si un pueblo no sabe en qué consiste la democracia, ¿cómo va a quererla? Es decir, uno quiere, ¿verdad? O puede tomar decisiones conscientes y responsables cuando sabe en qué consiste algo, pero cuando tiene una idea fraccionada, fragmentada o deformada de qué cosa es lo que quiere, obviamente todas sus decisiones van a ser decisiones, digamos, dañinas para esa misma persona, porque van a dar respuestas parciales. Entonces, este programa consiste en eso, en mostrarle e intercambiar con la población, con los radio oyentes, todos los valores, los procesos y la dimensión de lo que significa la democracia. De otra manera, no podríamos ejercer absolutamente ningún cambio, porque sería repetir el mismo modelo. Es decir, cuando un pueblo que no ha cambiado sus valores elige, va a seguir repitiendo esos mismos valores. Cuando un pueblo no sabe qué es lo que quiere, es decir, si no sabemos qué queremos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Vamos a dar palos de ciego, ¿verdad? Erráticos, y vamos a seguir repitiendo exactamente el mismo sistema político que todos aquí ya coincidimos, pues, en que es un sistema político destructivo, que es un sistema político, digamos, que no nos permite una esperanza como nación, como pueblo, y que es un sistema político que además tarde o temprano termina en una situación, digamos,
explosiva. Llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Buenos días, don Sergio y a sus invitados. Hola, Fernando Díaz. Es interesante eso que estaba explicando el último panelista que estaba hablando ahorita, porque la verdad es las cosas que tiene mucho de razón, porque la verdad es las cosas uno no puede buscar lo que atienta o ciega, o lo mejor dicho, lo que no sabe qué buscar. Porque también escuché en otras llamadas de que alguien culpando a la democracia de lo que nos está sucediendo, porque le da la oportunidad a que este tipo de zánganos hayan llegado al poder. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que cambiar el cassette, brother. Tenemos que cambiar todos esos patrones viejos de conducta, antiguos, de mediocridad y de fanatismo político, porque estamos hablando de cuestiones políticas ahorita, y dejarlos a un lado definitivamente, no cegarnos a que este es mi máximo líder y que por esta bandera yo voy hasta el fin, y que se ponen a fulano de salvo a un caballo por esta bandera yo voto. Por el amor de Dios, esa es una expresión irracional, inconsciente, diría yo, pues, por darle un beneficio de la duda, pero es un fanatismo extremo, y eso lo tenemos que dejar a un lado, porque definitivamente cuando el gobierno de doña Violeta se miró pues que al final de su gobierno había unos vientos esperanzadores de cambios en este país, pero desgraciadamente vino el señor ese Arnoldo Alemán y se vino a arruinar en todo, porque vino este señor bandido, coludido con el otro bandido que ahora tenemos en el poder, y entre ambos y el grupo de mafiosos y de gente estúpida, y valga la palabra y la voy a repetir, gente estúpida, tanto de los liberales como de los sandinistas que estaban en la Asamblea Nacional, y le hicieron el juego a este par de zánganos y nos tienen este gran problema. Yo creo que sí, tiene mucho que ver en esos cassettes, estas viejas costumbres que las tenemos que dar a un lado. Me gustaría que ustedes ahondaran en el tema, ¿verdad? Porque creo que ahí está el meollo del asunto, por eso estamos en este gran problema que tenemos. Gracias. Bueno, Sergio. Llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Bueno, vuelve a hablar Abraham Alegría. Es que de repente escuché ahí, no sé si se referían a mí, ¿verdad? Pero el panelista dice que él no está para de recetas, ¿verdad? Y que entonces la población actúe conforme. Hombre, pero si estamos en un diálogo franco, yo creo que o sea, lo instaría, no es un desprecio, no es descalificación, ¿verdad? A que, hombre, cada quien dé su opinión, porque sí, ciertamente no es una receta, ¿verdad? Porque no con lo que él se diga se va a cambiar el asunto. Lo que yo criticaba es que el problema es que aquí creen que con la violencia de los hijos de la gente pobre que ponga la sangre que se va a cambiar este gobierno. Para mí debe ser la organización, y la organización va a demandar que la gente sepa sus derechos, y entonces ahí no solo se va a ir don Daniel. Eso es lo que yo decía. Bueno, pues. Muchas gracias. Otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre. Estamos listos ahí. Ahí está entrando la llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre. ¿Está al aire? Hola. Otra vez, Jorge Reyes. Ve, hermano, yo creo de que esto de que cada quien tome su actitud de organización, ya estamos aburridos. Aquí, como dice el doctor Vilchi, yo estoy de acuerdo con su posición, porque no podemos someternos nada más a quienes dicen que son líderes, a quienes dicen que nos van a enseñar, a quienes dicen venga y organícense. El dolor del pueblo es generalizado, y es el pueblo el que va a reaccionar conforme lo sigan jodiendo. Y esta es la palabra. Y respecto a otra cosa, Sergio, fíjate que me sonó desagradable, ¿verdad? Yo con don Alfonso Salomón le tengo respeto por sus valores culturales, digámoslo así, pero cuando insistió y por la buena andanza de tu programa y lo repitió, me sonó como a una pequeña amenaza. Yo reconozco ese tipo de avisos que se han utilizado muchas veces, y vos sabés a qué me estoy refiriendo, y sonó desagradable completamente. Sí, estoy de acuerdo de que esos epítetos a alguien ya fallecido no están bien, pero me sonó como amenazante la advertencia. Cuidado por la bienandanza, por la sanidad. No, hombre, yo creo que no estamos en esos tiempos ya. Además, esta radio es una de las pocas que practica la democracia y cualquiera puede participar, y los nicaragüenses somos mal hablados por naturaleza. Bueno.
Muchas gracias, don Jorge Reyes. Adelante, doctor Vilches. Sí, decíamos que el conocimiento de qué cosa es la democracia es fundamental para una organización, para que la población pueda movilizarse pacíficamente alrededor, digamos, de una lucha. Si la población no sabe qué es lo que quiere, porque no sabe qué cosa es la democracia, va a repetir los mismos errores. Una organización sin conocimiento de qué cosa es la democracia es una estampida como un montón de ganado, ¿verdad?, que no sabe dónde va y que puede llegar a cualquier situación extrema. Entonces, por eso es muy importante leer, aprender, escuchar, debatir, y por eso es muy importante las libertades de opinión, de debate, etcétera, etcétera, que están, digamos, restringidas en este país. El otro elemento, ¿verdad?, que aquí ha sido mencionado, creo que lo mencionó incluso don Jorge Reyes, es que el asunto de la comida, de las necesidades básicas, de las apremiantes necesidades que tiene el pueblo de Nicaragua, y todo eso es cierto, es válido. El problema es, ¿verdad?, el problema es que la cultura histórica de Nicaragua es una cultura inmediatista. Queremos resolver los problemas ya, que no tenemos muchas veces las posibilidades de pensar a largo plazo y pensar en el desarrollo histórico del país. Queremos que nuestra hambre, y es muy comprensible, yo quiero comer ya, yo no quiero tener hambre ya, pero ya que hay unas condiciones que no permiten que nosotros tengamos todos esos beneficios, por lo menos luchemos y trabajemos para que esos beneficios los tengan nuestros descendientes y nuestros hijos. Desarrollemos la capacidad de pensar a largo plazo, porque el inmediatismo es precisamente la fuente de una serie de decisiones irresponsables, de decisiones incorrectas que a lo largo de su historia ha tomado el pueblo de Nicaragua al elegir a los políticos, al elegir a los gobernantes. Por supuesto que ese conocimiento de lo que es la democracia le falta también a los políticos. Si, como decía el señor Maradiaga, creo que era, ¿no? Sí, Eddie Maradiaga. Sí, el señor Maradiaga, es decir, si los políticos supieran qué cosa es la democracia, nosotros no estaríamos hoy como estamos. Si la población supiera qué cosa es la democracia, que no consiste solamente en elecciones, que no consiste solamente en votar, que no consiste solamente en un montón de mecanismos técnicos, ¿verdad?, sino que consiste en una serie de valores, sino que consiste en una filosofía de vida y de desarrollo para un país, no estaríamos hoy como estamos. Entonces es muy importante, digamos, tener la capacidad de pensar estratégicamente. Por supuesto que eso no significa que no tenemos que luchar por soluciones concretas, pero también se mencionaba de que en Guatemala tampoco es muy diferente de Nicaragua, y en Honduras tampoco es muy diferente de Nicaragua. Sin embargo, ahí vemos que la población tiene una movilización. Ahora, la pregunta del millón es si esa movilización va realmente a cambiar las cosas en Guatemala o en Honduras, o va a repetir el pasado de Guatemala y de Honduras, que es muy parecido al de Nicaragua. Entonces, es decir, una movilización sin sustancia solamente para votar a alguien no tiene mayor sentido si la población no está apropiada de esos valores que nosotros hemos insistido aquí a lo largo del programa, que son los valores de la democracia. Y volviendo al inicio, si este oyente que criticó de que hablamos en términos demasiado elevados y que no aterrizamos, ¿verdad?, es decir, y él manifiesta que él ya se apropió de lo que es la democracia, entonces me parece que una de las tareas fundamentales de alguien que ya se apropió de los conceptos de la democracia, que está claro en qué consiste, es decir, multiplicar en su medio más cercano, de acuerdo a sus posibilidades, todas estas ideas, para que así la población de Nicaragua vaya tomando una dirección única y no vivamos en luchas fragmentadas, con concepciones, digamos, fragmentadas acerca de lo que es la democracia, en una guerra de tribus, en una guerra de clanes y de sectas, que es la historia de Nicaragua, pues la lucha de tribus, ¿verdad?, que no tienen una unificación alrededor de un plan de nación que tenga como eje central la democracia, sino que lo que ha existido en la historia de Nicaragua es una lucha por el poder, pero la lucha por el poder entendido como un botín, entendido, ¿verdad?, como un cofre
del pirata, ¿verdad? Que todos los piratas se quieren apropiar de él para tener privilegios y para arruinar pues a las grandes mayorías que son los dueños de ese botín. Mecanismo de la democracia, doctor Saborío. Sí, mira, al principio vos preguntaste cuáles serían los mecanismos que debería de adoptar la democracia para impedir que lleguen los presidentes o personas que actualmente y en el pasado hemos tenido, no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica en general. Entonces, los griegos, fíjate una cosa, que hace 2500 años los griegos no querían dictadores. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Tirarlo a la suerte. Es decir, ellos elegían sus gobernantes tirándolo a la suerte. ¿Por qué? Porque si habían elecciones, entonces las familias ricas dominaban pues la campaña y tenían más recursos para hacer campaña. A ellos, ¿sí? Elegían uno de ellos que tarde o temprano se convertía en dictador. O si salía un líder carismático, ocurría lo mismo, que tarde o temprano se convertía en dictador. Entonces la manera de evitar eso es tirándolo a la suerte, pero no solamente eso, sino que pusieron un término de 1 año para evitar que echara raíces y se convirtiera en dictadores. Pero la democracia actual tiene sus propios mecanismos, el referéndum, por eso, ¿verdad? El revocatorio, las movilizaciones, la presión social. Es que tenemos que señalar las primeras etapas, es decir, que se está pensando siempre en evitar que el poder del Estado se convierta pues en un poder físico sobre las personas. Luego, cuando vinieron raíces, ¿verdad? Los Estados Unidos, que ya establecieron la democracia, el proceso democrático, mejor dicho, en Latinoamérica, en América en general, ellos elegían al presidente no por el voto directo, es decir, no era el ciudadano porque tuvo el resultado mayoritario en los estados, había un voto calificado, sino que no, había, como decir, gobernadoras, grandes electores a los que se elegían, y esos grandes electores eran los que elegían al presidente, porque se suponía que el nivel cultural que tenía el pueblo norteamericano en ese momento no era el apropiado para escoger al gobernante que convenía al país. Entonces en eso era elegir grandes electores. Nada más. Después vinieron ya otros mecanismos, ¿verdad? Que para adoptar, por ejemplo, el de la mayoría, pero no la mayoría simple, sino la mayoría calificada. En Nicaragua creo que la última vez fue 45%, y precisamente el Frente Sandinista, concretamente el señor Daniel Ortega, negoció con Alemán para que lo bajaran al 35%, porque ellos se daban cuenta de que llegar al 45% no le era posible a ellos. No tenían ese techo. Entonces Alemán se lo concede. ¿A cambio de qué? No, eso sí, no te podría decir por qué. Pero algo, son gente que se mueve en intereses personales. Algún interés personal tenía y lo cedió. De ahí se abrieron las puertas a lo que tenemos hoy. Es decir, en las democracias, en muchas democracias se conoce el proceso revocatorio, es decir, que la mitad. Normalmente cuando son 6 años el periodo por el que se elige el presidente, te ponen a los 3 años poderlo revocar. Hay otros, claro, que el referéndum, pero eso ya, pues, o el plebiscito, que son decisiones que le corresponden al pueblo directamente. Juan Carlos, una pregunta, Juan Carlos. El dilema planteado entre, bueno, ya me cerraron los espacios, ¿verdad? Ya no tengo ningún otro mecanismo más que la calle, ¿verdad? La calle es resistencia, es enfrentamiento, la calle es desobediencia civil. Después de esto, grupo armado.
¿verdad? Grupo armado. Para no llegar a esos extremos, ¿qué deben hacer los gobernantes en una democracia? Bueno, es que si ya se llegaron a esos extremos, significa que los gobernantes no tienen ni idea de lo que No, para evitarlo, para no llegar a eso, ¿qué deben hacer los gobernantes? Ahí tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues lo que están haciendo los gobernantes ante la presión social, es decir, un gobernante sensato. ¿Posibilidades de un diálogo? Un gobernante sensato, ¿verdad? Un gobernante, digamos, moderno, un gobernante que trabaje por el bienestar del país y no en función de sus propios intereses, abriría los espacios de diálogo, pero de diálogo real, no de diálogo para que no cambie nada, sino simplemente para matar el tiempo y para engañar, en primer lugar. En segundo lugar, empezaría a respetar las leyes, ¿verdad? Porque si se ha llegado hasta ese extremo, significa que ha habido una violación abierta a las leyes de un país, ¿verdad? Que no se ha respetado la Constitución. Y eso, digamos, abriría la posibilidad de conducir mediante un diálogo y un consenso el país por una ruta de desarrollo. Y eso es lo que aquí en Nicaragua, digamos, prácticamente ha sido impedido por esa tosudez, por esa falta de conocimiento de lo que significa el desarrollo de un país, de una nación, y sobre todo por una obcecación fanática y dogmática de una ideología que ya ni siquiera es una ideología, ¿verdad? Sino, como dijo un conocido, ¿verdad? Ya se ha convertido en una fe. Y entonces, desde ese punto de vista, pues ha abandonado todo cauce racional y puede convertirse, incluso hasta para los mismos creadores, en algo totalmente inmanejable. Porque cuando la irracionalidad ya se convierte o se encausa como una fe, y con una fe se manejan los destinos de un país, es decir, entre eso y el Estado Islámico y todos los fundamentalismos que existen y los autoritarismos que hay a lo largo de la historia, eso termina siempre en una explosión. Hay ejemplos en la historia en este sentido. Sí. La falta de identificación con tu pueblo te lleva al gobernante, lo lleva a una relación dialéctica. Sí, a una violencia contra el mismo pueblo. Caso que ocurrió, por ejemplo, Charles de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, él pierde las elecciones y en sus reflexiones dice: yo no tenía ninguna autoridad ni fuerza en contra mía, bien hubiera podido tomar el poder por la vía de hecho, ¿verdad? O sea, continuar, pues. Pero sabía que a los 5 años mi pueblo hubiera estado levantado. Entonces, identificándose con su pueblo para evitarle eso, él lo que hace es renunciar del puesto que tenía y retirarse, porque para cuando me llame. Otro ejemplo de él fue de que acaba de ganar unas elecciones ampliamente y él sometió a referéndum una ley que para él significaba, y su partido pues significaba fundamental para el éxito de su gobierno. Esa ley, en ese plebiscito, él perdió la mayoría. Entonces él renunció porque dijo que no podía seguir gobernando si no era a través de leyes que iban a sacar de la situación que se encontraba el país, y se retiró. Entonces vos ves un ejemplo de una persona identificada totalmente con su país. El problema en nuestros países es que el que llega al poder, para él todos son súbditos los que tienen, instrumentos nada más. Y vienen por eso de que vienen las crisis y no son capaces de percatarse que llegó el momento de renunciar para dar salida a una situación. Ok, bueno, se nos venció el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Saborío, por haber estado en nuestro programa. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. El mejor staff deportivo de Nicaragua te invita a la gran final.